Buenos días, queridas familias, niñas y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. Recuerden que no deben de salir de casa y tienen que lavarse las manos permanentemente para evitar así muchas enfermedades. El día de hoy les voy a enseñar el área de matemática y espero que presten mucha atención para poder resolver el problema que tenemos a continuación. El tema de hoy se titula Expresamos con fracciones la duración del día y la noche de acuerdo a las estaciones. Durante esta semana hemos empezado a hablar sobre ¿qué, niños? Sobre las estaciones, y en este mes vamos a iniciar con la estación de la primavera. ¿Les gusta a ustedes la estación de la primavera? Creo que a muchos, ¿verdad? Nos gusta mucho la estación de la primavera. Y nuestra meta, vamos a ver qué vamos a desarrollar el día de hoy. Comparar fracciones que representan la duración del día con luz solar y de la noche. Aquí vamos a comparar fracciones, vamos a resolver problemas con fracciones. Y vamos a tener en cuenta, vamos a representar la duración del día con luz solar y de la noche. También vamos a tomar en cuenta como unidad de medida la hora para resolver el siguiente problema. Muy bien. Hoy expresarás con fracciones la duración del día con luz solar y del día sin luz solar. Es decir, cuando no hay luz solar, es decir, quiere decir la noche, de acuerdo a las estaciones. Ahora te proponemos el siguiente problema donde lo vamos a resolver. Para ello, presta mucha atención para poder resolver el problema. Y nos dice, Lucía ha investigado acerca de la duración aproximada del día con luz solar y de la noche al inicio de cada una de las estaciones. Quiere decir, miren, al inicio de cada una de las estaciones. Quiere decir en los solsticios y equinoccios. ¿Qué cosa es un solsticio y qué cosa es un equinoccio? Son cambios de estación. Del solsticio al equinoccio son cambios de estación. Muy bien. Tenemos el siguiente cuadro donde tenemos el inicio de cada estación. El solsticio de verano, el equinoccio de otoño, el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Tenemos acá las 4 estaciones. Y tenemos acá también la cantidad aproximada de duración del día. Todas estas cantidades representan la duración del día con luz solar en horas. Y acá tenemos la cantidad aproximada de duración de la noche. ¿Cuánto dura cada estación? Pero en la noche, ¿no? Son las horas. Tenemos que el solsticio de verano dura 13 horas en el día. Y en la noche, el solsticio de verano dura 11 horas. En el equinoccio de otoño vemos que hay la misma cantidad, la cantidad del día tiene las mismas horas que la cantidad de duración de la noche, ¿no? Son iguales, miren, ve la misma cantidad del día, las horas, y la misma cantidad de la noche, las horas en el equinoccio de otoño. También vemos que en el equinoccio de la primavera tiene 12 horas de día y 12 horas de noche. También es igual. Y en el solsticio de invierno tenemos 10 horas de día y 14 horas de noche. Muy bien, ahí tenemos el cuadro, ¿no? Representando las horas del día y representando las horas de la noche. Ahora tenemos que resolver estas preguntas que nos están dando para así poder comprender mejor el problema, ¿ya? Entonces te invitamos a resolver el problema.
Para resolver estas preguntas, primero tienes que pensar en una estrategia y los pasos que seguirás para resolver el problema. Recuerda el uso de la fracción como parte del todo. Ahora que resolviste el problema, vamos a revisar los resultados. Primero, vamos a resolver las preguntas. A ver, para responder las dos primeras preguntas, vamos a leer primero cuáles son esas dos preguntas. Vamos a leer, a ver. La primera pregunta nos dice: ¿qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración del día con luz solar al inicio de cada estación? Y la segunda pregunta: ¿qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración de la noche? En la primera pregunta tenemos la duración del día y en la segunda pregunta tenemos la duración de la noche al inicio de cada estación. Entonces, ¿qué parte del tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración del día con luz solar al inicio de cada estación? Entonces tenemos que ver la duración del día y de la noche al inicio de cada estación. Entonces, para responder las dos primeras preguntas, primero completa la tabla y escribe algunas conclusiones. Tenemos acá el inicio de cada estación, tenemos las 4 estaciones y tenemos acá también las horas del día de cada estación. Ahora tenemos en fracción, ¿no? Lo vamos a convertir las horas del día en fracción. Si sabemos que el día tiene 24 horas, entonces lo podemos poner como denominador. Y las 13 horas del día lo ponemos como numerador. Representa 13 horas que son del día sobre 24 horas. ¿De acuerdo? Y en la noche igual lo vamos a representar las 11 horas sobre 24. Lo vamos a escribir a continuación. Entonces tenemos acá que 11 horas de la noche, acá lo representamos, 11 horas son de la noche sobre 24. Ahí está, 24 horas del día. Ahora en el equinoccio de otoño tenemos que son 12 horas del día. Entonces lo vamos a representar. 12 horas representa el día sobre 24 horas. Y tenemos de la noche 12 horas, ya está, sobre 24. 12 horas son de la noche sobre 24. El solsticio de invierno tenemos que son 10 horas del día, ya está, sobre 24. Y tenemos 14 horas de la noche, lo vamos a representar también, 14 horas de la noche sobre 24, que son 24 horas que tiene el día. Entonces, seguimos en el equinoccio de primavera, tenemos 12 horas del día. Lo vamos a representar, 12 horas son del día sobre 24 horas. Y de las 24 horas, 12 son de la noche sobre 24 horas que tiene un día. Entonces, vamos a deducir que la Tierra demora 24 horas para dar una vuelta sobre su propio eje. Ya sabemos que el movimiento de rotación consiste en girar, ¿no? Dar una vuelta sobre su propio eje. ¿Qué tiempo dura? 24 horas. Por eso lo estamos representando sobre 24. Entonces, las 13 horas que dura el día con luz solar en el solsticio de verano se representa con la fracción 13 sobre 24. Miren, ¿ves? En el solsticio de verano se representa el día
13 sobre 24, en el equinoccio de otoño 12 sobre 24, en el solsticio de invierno 10 sobre 24 y en el equinoccio de primavera 12 sobre 24. Eso es lo que nos están pidiendo en la primera pregunta, la duración del día. ¿Qué representa la duración del día al inicio de cada estación? Entonces, esta es la primera pregunta, que estamos representándolo en fracción. Ahora nos piden la segunda pregunta: ¿qué parte del tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje? Representa la duración de la noche. Acá tenemos la representación en fracción de la noche. Si tenemos acá el solsticio de verano, dura 11 horas de noche sobre 24. El equinoccio de otoño dura 12 horas sobre 24. El solsticio de invierno dura 14 horas sobre 24. Y el equinoccio de primavera dura 12 horas de noche sobre 24. Esas son las conclusiones que tú debes escribir en tu cuaderno. Muy bien. Vamos a leer a ver la siguiente parte que dice: la fracción 10 sobre 24 significa que de las 24 horas que tarda aproximadamente la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, claro, 10 horas corresponden a la duración del día con luz solar en el solsticio de invierno. Acá está el ejemplo que nos están dando. 10 horas corresponde al día, ¿no? De 24 horas. Ahora tenemos el segundo paso. En el segundo paso, para responder la tercera pregunta, ahora vamos a responder la tercera pregunta y lo vamos a leer. ¿De acuerdo, niños y niñas? Vamos a leer la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de verano? Lo voy a subrayar para tomarlo en cuenta. El solsticio de verano y en el solsticio de invierno. Nos piden la diferencia de las fracciones del solsticio de verano con el solsticio de invierno. Pero nos piden la duración del día. Entonces acá está, ¿no? Vamos a leer primeramente. Para responder la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia? Nuevamente vamos a leer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? Realizamos la siguiente operación. La fracción que representa la duración del día con luz solar en el solsticio de verano, acá está, en el solsticio de verano, que es del día. Hay que tener mucho cuidado. Si nos piden del día, acá está del día, representada en fracción. Ya está acá, ¿no? Vamos a restar. Cuando nos dicen la diferencia, vamos a restar. Entonces, acá está. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos dicen diferencia, quiere decir que vamos a restar. ¿Ya? Entonces, el solsticio de verano menos el solsticio de ¿qué nos están pidiendo? Acá, del verano, menos la fracción que representa el solsticio de invierno. ¿Dónde está de invierno? Acá. 10 sobre 24. Solamente tenemos 24, nosotros lo vamos a completar el número 10. Menos 10 sobre 24. Ahora sí, lo vamos a restar. Verano menos el invierno. 13 menos 10. Recuerden que el denominador es igual, entonces también se escribe igual. El mismo denominador es 24. Solamente vamos a restar en la parte de arriba. 13 menos 10. ¿Cuánto es, niñas y niños? 13 menos 10. 3, ¿verdad? Pero ahí no queda, sino que tenemos que simplificarlo. Entonces vamos a sacarle la tercia. Mejor dicho, vamos a dividirlo entre 3. ¿Ya? 3 entre 3 tenemos 1. Igualito también vamos a dividir el 24 entre 3. 24 entre 3, niñas y niños, ¿cuánto es? 8, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda simplificando? Un
octavo. Simplificando tenemos la respuesta 1 octavo. Ya el número 8 lo tenemos ahí. Ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones del solsticio de verano y en el solsticio de invierno? La diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, la respuesta es 1 octavo. Tú tienes que completarlo en tu cuaderno. 1 octavo la respuesta. Tercer paso. Para responder la cuarta pregunta, niñas y niños, vamos ya por la cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe? Nuevamente nos piden la diferencia. ¿A qué se refiere? ¿Qué operación vamos a realizar? ¿La suma o la resta? Quiere decir que vamos a restar. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de la noche? Ahora sí vamos a tener en cuenta la duración de la noche. Lo vamos a subrayar también para tomarlo en cuenta. En el solsticio de verano, acá está, niñas, observen acá. En el solsticio de verano nos piden de la noche, ¿no? Tenemos acá de verano. Y en el solsticio de invierno, está acá, de invierno, tenemos 14 sobre 24. 14 sobre 24. Entonces vamos a operar 14 sobre 24 y tenemos el solsticio de verano 11 sobre 24. Muy bien, como nos piden la diferencia, ahora lo vamos a restar, ¿no? El denominador nos damos cuenta que son iguales, entonces se escribe igual, ¿ya? Solamente vamos a restar en el numerador. El número de arriba se llama, vamos a indicar las partes de la fracción. La parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo, el 24, es el denominador. Entonces, el denominador es 24, también vamos a escribir 24. Y en el numerador vamos a restar 14 menos 11. ¿Cuántos serán, niñas y niños? 14 menos 11, 3, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir el número 3 sobre 24. Pero aquí vamos a simplificar, no podemos dejarlo ahí. Lo vamos a simplificar. Igualito también vamos a sacar la tercia. En ambos lados vamos a dividir entre 3. 3 entre 3, 1. Y 24 entre 3, ¿no? Es 8. Si dividimos arriba entre 3, abajo también tenemos que dividirlo entre 3. Queda simplificado 1 octavo. Simplificando tenemos la respuesta 1 octavo. Ahí está. Ahora vamos a responder la pregunta número. A ver, ¿cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de las noches en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? Vamos a responder. La diferencia que existe entre las fracciones que representan las duraciones de las noches en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano es, tenemos la respuesta 1 octavo. Vamos a completar acá la respuesta. Esa es la respuesta, ¿no? Vamos a ver qué pregunta es. Esta es la pregunta número 4. A ver, miren para acá. Tenemos la cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de la noche en el solsticio de verano y el solsticio de invierno? Ahora nos faltan las dos últimas preguntas para terminar de responder el problema. Continuamos, niñas y niños. En el cuarto paso tenemos para responder la quinta y la sexta pregunta, ¿cómo cambia el tiempo de duración? ¿Cómo cambia el tiempo de duración con luz solar? ¿No? Cuando transcurren las estaciones, nos piden el tiempo de duración de día.
¿no? Con luz solar quiere decir el día, porque nos acompaña la luz del sol. Y la otra pregunta es, ¿cómo cambia el tiempo de duración de la noche? Entonces, en la quinta pregunta, ¿cómo cambia el tiempo de duración del día? Y en la sexta pregunta, ¿cómo cambia el tiempo de duración de la noche? ¿Cuándo transcurren las estaciones? Para ello vamos a elaborar y analizar el siguiente gráfico. Miren, niñas y niños, acá tenemos un gráfico que nos va a ayudar a comprender cómo debemos responder esta pregunta, las dos preguntas. Tenemos aquí las horas que van a transcurrir de día y de noche. Tenemos desde el 8, está enumerado hasta el número 15. Acá tenemos la duración aproximada del día con luz solar y de la noche al inicio de cada estación. Son entonces la duración del día y de la noche. Estas son las horas. Y abajo tenemos el solsticio de verano, ¿no? El equinoccio de otoño, el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Vamos a recordar que los puntos azules nos marca el día. Miren, acá tenemos punto azul, el punto azul y el punto azul. Representa acá el día con luz solar. Y el punto rojo que vemos acá representa las horas que transcurren durante la noche. ¿Ya? Hay que tomarlo en cuenta para poder resolver el problema. Entonces, vamos a interpretar el gráfico. Tenemos vuelta. De nuevo vamos a leer la pregunta para poder responder. ¿Cómo cambia el tiempo de duración del día con luz solar cuando transcurren las estaciones? Primero vamos a desarrollar del día. Desde el solsticio de verano, acá tenemos desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, el tiempo de duración del día con luz solar disminuye desde las 13 horas hasta alcanzar las 12 horas. Miren acá, el punto azul decimos que es de día, las horas que dura el día. Entonces, tenemos que desde el solsticio de verano hasta el equinoccio del otoño, el tiempo de duración disminuye. Observen acá, disminuye desde las 13 horas hasta las 12 horas. Luego observamos que desde el equinoccio de otoño hasta el solsticio de invierno sigue disminuyendo, ¿verdad? Sigue disminuyendo. Tiene 10 horas el solsticio de invierno. Pero a partir del solsticio de invierno va a cambiar las horas, va a aumentar, miren, ¿ve? A 12 horas en el equinoccio de primavera. Ese es el recorrido, miren, la duración del día con luz solar. Va disminuyendo, miren, desde el equinoccio de verano al equinoccio de otoño, ¿no? Luego sigue disminuyendo al solsticio de invierno. Pero a partir del invierno va a haber un aumento hasta el equinoccio de la primavera. Lo estoy interpretando lo que tenemos aquí en esta parte. Esto es con respecto a la duración del día, que nos dice la primera pregunta, la duración del día. Y en la segunda pregunta, ¿cómo cambia el tiempo de duración de la noche cuando transcurren las estaciones? Pues bien, ahorita lo vamos a desarrollar. De la duración de la noche. Tenemos desde el solsticio de verano. Recordemos que la noche representa el punto rojo. Desde el solsticio de verano tenemos que son 11 horas que transcurren, que dura la noche. Al equinoccio de otoño, ¿qué sucede de 11 horas a 12? Hay un aumento de 12 a 12 horas del equinoccio de otoño. Miren, ven, va aumentando. Y seguimos con el solsticio de invierno. ¿Qué pasó acá, niñas y niños? Lo voy a representar ahí con una flechita para poderlo entender.
del equinoccio de otoño al solsticio de invierno, ¿qué pasó? Hubo un aumento también, ¿no? Aumento en el solsticio de invierno que tiene la duración de 14 horas de noche. Luego, a partir del solsticio de invierno, ¿qué pasó? Al equinoccio de primavera hubo una disminución, miren niñas y niños, porque tiene 12 horas el equinoccio de primavera. Entonces, de nuevo vamos a repasar para responder cómo cambia el tiempo de duración de la noche en el transcurso de las estaciones. Vemos que del solsticio de verano, acá, ¿no? Son 11 horas, al equinoccio del otoño hay un aumento, ¿no? Porque son 12 horas que tiene el equinoccio de otoño. Sigue aumentando al solsticio de invierno, que son 14 horas. Pero a partir del solsticio de invierno hay una disminución, baja, porque tiene el equinoccio de primavera solamente 12 horas de noche. Entonces, niñas y niños, estamos respondiendo ya la sexta pregunta, que es respecto a la duración de la noche. Y lo voy a representar la duración del día, ¿no? Con rojo. Ahí. Que hay una disminución. Luego al invierno sigue disminuyendo. Y luego a partir del invierno aumenta. Miren cómo va cambiando el tiempo de duración del día. El rojo es del día. Muy bien, niñas y niños, estamos ya desarrollando el problema que tenemos aquí. Ahora sí vamos a desarrollar el siguiente problema. Vamos a seguir aprendiendo, niñas y niños. Seguimos aprendiendo, niñas y niños. Para ello te proponemos el siguiente problema. Javier, vamos a hablar de Javier. Javier ordena sus actividades de acuerdo a las características de las estaciones. Como sabe que los tiempos de duración de los días con luz solar son más largos en verano, miren acá, las horas del día son más largos, ¿no? Que las horas de la noche son más cortas. Entonces dice, Javier está de vacaciones y por ello va a aprovechar en dedicar solamente 4 horas de estudio. Miren, el verano lo va a aprovechar sus vacaciones a estudiar, niñas y niños, 4 horas para estudiar. Sin embargo, durante el resto del año, ¿no? En total emplea 8 horas para cada actividad, para esta actividad, perdón. Por otro lado, durante el verano también asiste a su academia de deporte. Entonces, estudia 4 horas y también asiste a su academia de deporte 4 horas. Lo hace durante el verano. Mientras que el resto del año, solo asiste a la academia de deporte 2 horas. El resto del año asiste 2 horas. La pregunta para responder es: ¿qué fracción de las 24 horas representa la duración de cada actividad? Representa la duración de cada actividad. Y la segunda pregunta también es: expresa con fracciones la diferencia. La diferencia, ¿no? Expresa con fracciones. Vamos a restar. Acá nos piden una resta. La diferencia de la duración de las actividades de vacaciones y también las actividades del resto del año. Lo vamos a restar al final. Muy bien, niñas y niños, vamos a desarrollar. Para ello vamos a tener en cuenta los datos y también vamos a volver a leer para poder responder el problema. Entonces, les sugiero, niñas y niños, antes de responder un problema, tenemos que tener los datos y leer el problema. Aquí tengo un cuadrito donde he considerado las actividades que va a desarrollar en verano y también las actividades que va a hacer el resto del año, ¿no? Tenemos las horas de estudio. Recuerden que en el verano desarrolla dos actividades: las horas de estudio y en la academia de deporte, ¿no? Tiene 2 actividades.
Vamos a leer el problema para poder contestar cuántas horas de estudio desarrolla en el verano. Nos dice, Javier ordena sus actividades de acuerdo a las características de las estaciones. Como sabe que los tiempos de duración de los días con luz solar son más largos en verano y está de vacaciones, dedica solo 4 horas al estudio. En tiempo de verano, entonces acá dedica solamente 4 horas. Acá 4 horas lo dedica al estudio en verano. Seguimos leyendo. Sin embargo, durante el resto del año, en total emplea 8 horas para esta actividad. Acá tenemos el resto del año. ¿Cuántas horas utilizan niños? 8 horas para esta actividad. O sea, para las horas de estudio. 8 horas. Por otro lado, durante el verano, acá tenemos la otra actividad. Durante el verano asiste a su academia de deporte durante 4 horas. Entonces acá tenemos que va a la academia de deporte durante el verano 4 horas. Así ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno. Mientras que el resto del año solo asiste a la academia de deporte 2 horas. El resto del año asiste solamente 2 horas. Listo, ya tenemos, ¿no?, los datos del problema. Vamos a leer la pregunta. ¿Qué fracción de las 24 horas representa la duración de cada actividad? La duración de cada actividad, vamos a ver. Tenemos que sumarlo, pero para ello primero vamos a representarlo en fracción. 4 horas. Vamos a representarlo que de todo el día, solamente 4 horas nos dice que Javier lo utiliza para el estudio. Como sabemos que el día tiene 24 horas, lo representamos de esta forma, la fracción 4 sobre 24. Y en la academia de deporte, de todo el día, solamente 4 horas lo dedica a la academia de deporte sobre 24 horas que tiene el día. Igualito acá, 8 horas lo vamos a representar en fracción, 8 horas que estudia sobre 24 horas que tiene el día. Igualito aquí vamos a representarlo en fracción, 2 horas va a la academia de deporte sobre 24 horas que tiene el día. Muy bien, ahora sí nos dice la pregunta, ¿qué fracción de las 24 horas representa la duración de cada actividad? Vamos a sumar para saber el tiempo de duración de las horas de estudio. Lo vamos a sumar. Ahora vamos a sumar las actividades que desarrolló en el verano. 4 sobre 24 más el tiempo que pasó también en la academia. 4 horas que utilizó en la academia sobre 24. Lo vamos a sumar, ¿no? Porque nos piden el tiempo de duración de cada actividad. Entonces vamos a sumar. Como el denominador es igual, escribimos igual 24. Luego tenemos la suma, 4 más 4 son 8 horas. 8 sobre 20. Ahora vamos a sumar el resto del año, ¿no? Tenemos 8 sobre 24 más, tenemos 2 sobre 24. Esas son las actividades que hizo el resto del año. Tenemos que sumarlo. El denominador es 24, lo escribimos igual. Y ahora vamos a sumar 8 más 2,
¿Cuántos, niñas y niños? 10. Tenemos 10 sobre 24. Muy bien, ya tenemos ya el tiempo de duración, ¿no?, de la actividad de verano y también del resto del año. Tenemos 10 sobre 24. La segunda pregunta es, expresa con fracciones la diferencia de la duración de las actividades en vacaciones y el resto del año. La diferencia, cuando hablamos de diferencia, quiere decir que vamos a restar estas cantidades. Tenemos 10 sobre 24 menos, nos piden la diferencia, menos la actividad que desarrolló en verano, 8 sobre 24. Vamos a restar y es fácil, niños. Tenemos el denominador que es igual. Y 10 menos 8, ¿cuánto es? 2. Entonces tenemos 2 horas sobre 24. De esta forma estamos ya desarrollando la segunda pregunta que tenemos en el problema, niñas y niños. Muy bien, esto ha sido todo por hoy y espero verlos la próxima semana. Gracias.